Como bien sabemos, al hablar de antecedentes, cómo comienzan los ejidos y cómo comienzan las cooperativas. Y lo primero que se nos viene a la mente es la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Por qué la Revolución Mexicana? Porque durante este periodo, ¿qué es lo que se buscaba? Se buscaba la desconcentración de tierras que habían quedado en manos de los terratenientes o latifundistas. ¿Qué provocaba esto? ¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron esto? Que ocasionaron la revolución y en consecuencia la creación de ejidos. Es la desigualdad social, la concentración de la riqueza, la no libertad política, el despojo de tierras a los productores del campo, la creación de latifundios y el rezago educacional que existe entre el hijo del productor del campo y el hijo en ese tiempo del latifundista o del terrateniente, ¿verdad? Además de no haber libertad de expresión. Esto nos da un parteaguas o nos da pie a empezar a concebir la idea del ejido como una unidad esencialmente para el productor del campo, aquel productor que no tiene una capacidad económica o un ingreso fijo que le permita tener una vida digna. Ahora bien, en cuanto a las cooperativas es un tema o un poco más actual, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Las sociedades cooperativas ya tienen la finalidad de un tinte más comercial, pero en busca de satisfacer esas necesidades o de quitar esa pobreza. Al hablar de pobreza, según el Coneval, hablamos de 6 indicadores, que es rezago educativo, seguridad social, salud, servicios básicos comunitarios, seguridad alimentaria y ingresos, ¿verdad? ¿Me puedes apoyar? Bueno, ahora, ¿qué es una cooperativa y qué es un ejido? La cooperativa es una forma de organización social en el que integrantes de una comunidad, pudiendo ser ejidatarios o no ejidatarios, se organizan para tener un fin en común. ¿Cuál es el fin en común? El bienestar económico o social de esa cooperativa que han conformado. Cooperativa que vela por intereses, como les decía hace un momento, educativos, de seguridad social, de salud, alimentarios, pero también ya con una visión más a una comercialización, a un intercambio y a una apertura de mercados. Ahora, un ejido es una unidad o un núcleo de personas o productores del campo al cual el gobierno, en este caso el Estado mexicano, les ha dotado de tierras para que las exploten, administrando ellos mismos los recursos naturales que existen o que pudieran existir en ellos. ¿Cuáles las características significantes de un ejido? Que este es imprescriptible, que quiere decir que con el tiempo no se pierde, es inalienable, que no se puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no lo quiero. O sea, tú eres un ejidatario y ese derecho ejidal te corresponde a ti por muerte y después puedes hacer una lista de sucesión para traspasar ese derecho, además de ser inembargable. ¿Por qué inembargable? Porque como no es una finalidad comercial, sino que lo que se pretende es darle seguridad y certeza a los productores del campo o a las personas de grupos vulnerables, vamos a hablar de grupos vulnerables, es asegurarles pues una redistribución de su trabajo, pero a su vez una seguridad de vida. No podemos hablar de calidad de vida porque pues, estaríamos ahora sí que en el limbo, ¿no? Porque como hablaba el ponente anterior, los trabajadores agrícolas no perciben arriba del salario mínimo. Estamos hablando de que perciben alrededor de 500 a 700 pesos a la semana, trabajando 7 días de la semana. Entonces, esa línea de bienestar esa línea de bienestar no nos permite hablar de una calidad de vida o de una vida digna para un productor del campo. Estos territorios, como les he dicho, son otorgados por parte del gobierno a través de un acuerdo entre los asentamientos, primeramente humanos, que posterior pasaron a ser núcleos y después ejidos, y la voluntad del gobierno en cederles para la explotación. Sí, por favor. Bueno, ¿por qué deberíamos de considerar a las cooperativas y a los ejidos como unidades productivas o
para incluirlos en esta comercialización o en este tema del cáñamo industrial. Como bien sabemos, en el ciclo económico todo debe tener un origen y hay alguien que debe producirlo, ¿no? En este caso, pues el cáñamo no se va a producir en una ciudad porque se necesita extensiones de tierra y personas que conozcan del trabajo de campo. Además de que considerarlas como unidades productivas nos permitiría alcanzar lo que es una inclusión laboral, ya que generalmente en las ciudades o en un territorio urbano, ¿qué es lo que se hace? O sea, no permiten el trabajo de personas mayores de 60 años, cuando en el campo la mayor parte de esas personas siguen trabajando, siguen cosechando. Nos permite una especialización. ¿A qué me refiero con una especialización? No es lo mismo vender la semilla el grano de maíz o el grano de cacahuate o el grano de frijol en bruto a procesarlo. En este caso, el cáñamo estamos hablando de especialización porque desde la cosecha hasta el corte y hasta la producción se necesita tecnificación, se necesita estar capacitados para saber sembrar la planta, saber cómo cosecharla y saber qué productos o derivados pueden salir de ellos. Y si esa comunidad se puede especializar en producirlos. Una distribución de la riqueza es un tema bastante complejo porque sabemos que México, aparte de ser multicultural y pluricultural, nos enfrentamos a grupos delictivos también. Entonces, hablamos también de un monopolio de una planta que para los grupos delictivos representa dinero, pero también al utilizarlo de una manera propia podemos redistribuir o podemos reencauzar esa riqueza generada por esa planta, pero ya no hacia los grupos delictivos, sino hacia los propios productores del campo. Y un bienestar social, ¿qué es lo que trae? ¿O a qué me refiero con bienestar social? Al haber este intercambio de productos por dinero, dinero por producto, pues el flujo económico en la región incrementa, el ingreso per cápita o el ingreso que cada persona obtiene incrementa, generando con ellos mayor demanda y mayor oferta de productos. Yo tengo 100 pesos, puedo gastar. Yo gano 1000 pesos, puedo gastar 200 pesos en, no sé, en sabritas o cosas así, que ya no tengan que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Bueno, creo que este es un tema que ya hemos abordado bastante desde hoy, pero la distinción entre el cannabis y el cáñamo industrial. El cannabis, como pues ya lo han expuesto anteriormente, tiene características psicoactivas y psicotrópicas. Al hablar de cannabis hablamos de que en un marco norteamericano, en Estados Unidos, Canadá, hablamos de un 0.3% arriba. Mientras que para el cáñamo industrial obtenemos un porcentaje menor al 0.3% en comparación del THC. Uno es psicotrópico y psicoactivo, que estimula el psique y hace cambiar el estado de voluntad del agente consumidor, mientras que el otro nos permite producir diferentes productos, como ya lo han mencionado, telas, calzado, fibras, papel, quizás hasta bioplásticos, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué considerarlos unidades productivas? El 10 de octubre del 2015, la Cámara de Desarrollo Sustentable y Agroalimentación de la Cámara de Diputados obtuvo que el 52.8% del territorio mexicano se concibe o son ejidos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 48% del territorio mexicano o son poblaciones urbanas o no están clasificadas o siguen siendo terrenos nacionales, ¿verdad? Hablando de un 52%, imagínense la producción exponencial que pudiera tener esta planta de cáñamo.
Además de que alrededor del 98% de estos ejidos manifestaron producir o dedicarse a actividades primarias como silvicultura, ganadería caprina, bovina, porcina, agricultura de granos y semillas como son maíz, frijol, sorgo y cacahuate. Es por ello que es necesario pues, tenerlos y considerarlos, ya que no solamente nos aportarían conocimiento de tierra, conocimiento de experiencia, sino que también nos aportarían territorio. Bueno, ahora vamos a la pregunta, ¿no? ¿Estas unidades productivas son pobres? Esta pregunta se va a ir enlazando con los siguientes dos temas. El Coneval, que nos manifiesta que es una pobreza. La pobreza manifiesta que es la carencia de uno de los indicadores básicos para tener una calidad de vida digna. Como ya lo mencionaba, pudieron ser salud, servicios básicos, seguridad social, seguridad alimentaria e ingresos, ¿no? Al no tener uno de estos, se dice que el grupo está en pobreza o la población está en pobreza. Hablamos de una pobreza extrema cuando se carece de 3 o más de estos indicadores. Y hablamos de una pobreza multidimensional cuando tomamos distintos tipos de factores. Una pobreza económica, una pobreza en producción, no sé qué otro indicador se les ocurre, una pobreza por el ingreso per cápita de las personas. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de pobrezas? Porque hablemos de un mundo ideal y de un mundo real, ¿verdad? En el mundo ideal, quizás ninguna población debería de carecer de estos indicadores de factores. Pero si nos vamos al mundo real, sabemos que los ejidos, la mayoría de los ejidos, siempre sufren de 2 a más carencias de la evaluación que hace el Coneval. ¿Qué es lo que nos deja ver? Pues que hay una brecha muy grande por cerrar en cuestiones tanto económicas, técnicas, educativas y de capacitación. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a una criminalización de la pobreza. ¿Por qué? Aparte de que necesitan las corporaciones o las instituciones del Estado una capacitación para saber cuándo es un cultivo legal y uno ilegal, cuando una persona, lo que decía el ponente anterior, porta una X cantidad arriba de lo permitido por la ley, que son 28 gramos, sabiendo que puede ser para su consumo y le sirva a la salud, pero no cuenta con recursos, ¿qué es lo que hace la autoridad? Ok, tú estás haciendo narcomenudeo, vámonos, encarcelo mientras llevas tu proceso, porque el narcomenudeo hasta el día de hoy creo que no permite la fianza, no, es prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es lo que dices? Es ahí donde te das cuenta que el 69% de la población, hasta el 2016, el 69% de la población penitenciaria se encuentra en pobreza. Hablando de pobreza, de que pues, hay un rezago educativo o por sus índices de capitalización, sus ingresos, o bien porque vienen de alguna comunidad en donde estos factores no se encuentran completamente satisfechos. Como lo mencionaba hace un momento, esta criminalización también tiene que ver las autoridades del Estado. ¿Por qué? Porque en un mundo ideal una autoridad debe estar 100% capacitada. El Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, deberían de entender cuándo un cultivo, cuándo es un permiso o cuándo es una distinción entre una planta de cannabis de producción y una planta de cáñamo industrial, pero la realidad es que no lo conocen, y la realidad es de que si ven ese cultivo, lo primero que hacen es llegar, quemar y someter a las personas que ahí estuvieran laborando. Hasta ahí queda ese punto, y ahora podemos hablar de la idiosincrasia de los ejidos. Con todo lo anterior expuesto, cuando uno llega a un ejido, cuando llega a una cooperativa y les
plantea esta situación elegido teniendo conocimiento de que, oye, es una planta de marihuana, porque pues eso es la falta de información. Yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas tanto legales, económicos y hasta con los grupos delictivos que pueden existir en el país. Existe ese rechazo por falta de información, pero también por falta de una tutela efectiva por parte del gobierno mexicano. Como le decía el ponente anterior, pues es necesario encontrar una legislación, bueno, no encontrar, crear y ejecutar una legislación y políticas públicas que permitan asegurarle al productor del campo que no va a tener ningún inconveniente, ningún problema, ningún conflicto con las propias instituciones del Estado, pero a su vez asegurarle su integridad física de los grupos delictivos que se dedican a este tipo de eventos. Y vamos con la última. Vamos con la especialización del cáñamo de cannabis, que es muy distinto. El maíz se siembra, puede ser temporal, puede ser de riego. El frijol se cosecha, puede ser a través del norte que le decimos, ¿no? Que es el sereno de la mañana, y se sigue produciendo. Pero la planta de cáñamo necesita ciertas especificaciones, ciertos conocimientos, que sin esos conocimientos nosotros no pudiéramos llegar a un proceso final. Un ejemplo analógico pudiera ser la crianza de peces. Cuando los peces están en las primeras etapas del crecimiento y no se les alimenta de la debida forma, los peces no alcanzan el gramaje necesario para que en su etapa adulta pudieran ya comercializarse. Lo mismo pasa con los cáñamos de cannabis. Si no se tiene el conocimiento, la experticia en cuanto a la planta, pero sí se tiene del terreno, se generan dificultades, se genera tiempo perdido y experiencia que se va ganando, que al final es redituable. Pero lo que se busca es cerrar esas brechas de conocimiento para generar un ingreso o una distribución de la riqueza o un bienestar social en esa población. Pues, sin más, les agradezco mucho, no sé si tengan alguna duda.